por predestinación. La doctrina de la predestinación es, como todas las doctrinas que hemos venido estudiando, es una doctrina controversial. Es una doctrina que ha causado muchas divisiones, ha causado muchos problemas en las iglesias. ¿Por qué? Porque no todo el mundo interpreta la Biblia de la misma manera. ¿Ya? Muchos tienen unos métodos diferentes de interpretar la Biblia, otros tienen otros métodos diferentes de interpretar la Biblia. Entonces, por eso mismo es de que mucha gente interpreta la doctrina de la predestinación de una manera, otros la interpretan de otra manera. Incluso algunos ni tan siquiera creen en la doctrina de la predestinación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de predestinación, rápidamente nuestra mente vuela y dice, ok, si estamos hablando de una predestinación, estamos diciendo que si Dios predestina mi vida para algo, significa que no importa lo que yo quiera, ese algo tiene que cumplirse, se va a hacer. Entonces, en nuestra lógica humana, eso no cuadra. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que somos dueños de nuestras decisiones. Que somos dueños de lo que yo quiero. Si yo quiero hoy en el almuerzo comer pollo, voy a comer pollo. Y si yo quiero comer frijoles, voy a comer frijoles. Entonces, ¿cómo la gente, cuando se pone a pensar en esta lógica, dice, ok, ¿cómo es eso de que Dios me predestina para comer pollo más tarde? Pero ¿y qué tal si a mí se me antojan los frijoles? Entonces, no cuadra la predestinación en esta lógica, en este tipo de pensamiento, ¿ya? Por eso mismo es que esta doctrina es controversial, porque dependiendo la forma de interpretación y dependiendo la forma que nosotros la tengamos en nuestra mente y la podamos lógicamente la podamos tratar de solucionar, ahí no nos va a cuadrar o nos va a cuadrar. Una de dos. Por eso es controversial, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. No puede existir la predestinación porque existe el libre albedrío. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos cosas. Si la predestinación existe, no existe el libre albedrío. Pero si la predestinación no existe, Existe el libre albedrío. ok, ahí estamos, ¿no? Un tema que es controversial, pero nosotros vamos a ver, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de exprimir esta palabra, exprimir este tema, para ver qué nosotros podemos entender. La doctrina de la predestinación, hermano, aunque la palabra en sí aparezca algunas veces en el Nuevo Testamento, pero en realidad la doctrina de la predestinación la podemos ver durante toda la Biblia. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, miren lo que les dice. En Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué? De acuerdo a lo que estamos leyendo acá, Dios pudo haberle dicho a Adán: mira, aquí hay un árbol, no vayas a comer de él, no comas de él, porque si tú llegaras a comer de él, vas a morir. Entonces ahí queda como que Dios todavía no sabe si van a pecar o no van a pecar. ¿Ya? Porque Dios le dice: aquí está un árbol, allá tú, si pecas o no pecas. Si pecas, vas a morir. Entonces, este versículo suena como que Dios no sabe qué
¿qué va a hacer Adán? Dios dice, ay, ojalá que no venga a pecar. Ya le dije, yo ya le dije. Yo ya le dije que no peque, pero allá él sí peca. Si peca, yo ya le dije qué es lo que le va a pasar. Pero Dios no sabe qué va a pasar. ¿Ya? Ahora vamos al libro de Pedro, Primera de Pedro. Miren lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Y aquí vamos a entender si es que Dios sabía que iba a pecar Adán o no sabía que iba a pecar. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de Cristo. Ya ven que aquí en el versículo 20 dice que Jesús o Dios ya sabía si Adán iba a pecar o no. Ya estaba, ¿qué dice? Destinado. Vamos a comenzar a poner palabras. Miren. ¿Estaba qué? Destinado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, oiga, miren, no vayan a pecar, porque si pecan, van a morir. ¿Será que Dios estaba esperando que no pecaran? No, Él ya sabía que iban a pecar, pero Él tiene que darles el juicio legalmente. Él no puede venir y quedarse callado. Voy a crear a Adán y a Eva. ¡Pum! Y yo sé que voy a morir por él. No, pero hay que decirles de que hay que darle la sentencia legalmente para que le escuchen. No, pero yo ya sé que van a pecar, ¿para qué le puedo decir? No, porque tiene que ser legal. Porque donde no se haga legal, Adán y Eva van a venir y le van a decir, oye, pero ¿y por qué tú me estás matando? ¿Por qué hoy tengo que morir? Ah, porque ustedes pecaron. Pero no nos dijiste nada. ¿En qué momento nos dijiste que si comíamos pecábamos? Y Dios no puede darse el lujo de que alguien le reclame de esa manera. Por lo tanto, Dios, aunque sabe que va a pasar lo que va a pasar, Él siempre viene y dice, no hagan tal cosa. Esa es la confusión que ha pasado. Que cuando la gente piensa que Dios les dice, no lo hagan, Dios está esperando que verdaderamente no lo hagan. Y no, Dios dice, te estoy diciendo que no lo hagas porque tiene que quedar legalmente escrito que te lo advertí. Porque como sé que lo vas a hacer y yo ya sé lo que te voy a hacer por haber hecho lo que hiciste, yo tengo que tener un contrato acá que cubra mis espaldas para que cuando tú vengas a reclamarme por qué estoy haciendo esto contigo, yo te voy a decir, te lo advertí. Aunque sé que lo ibas a hacer, eso no le da lugar a Dios de decir, ¿para qué le voy a decir nada si de todo modo lo va a hacer? No, Dios es un juez justo, juez legal. Mucha gente dice, yo no creo en la predestinación. ¿Usted tiene su Biblia en inglés? Ok, vamos a buscar en Romanos capítulo 8. Ya van a ver, aquí vamos a comenzar con las citas bíblicas. Romanos capítulo 8 y versículo 29. Vamos a ver qué dice. Dice, porque habiéndonos conocido previamente, nos marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. ¿Habiéndonos qué dice? Conocido previamente. Conocido previamente. Vamos a escribir aquí la palabra, miren. Conocido previamente. Ok, vea pues. En Romanos 8:29
La palabra que aparece en griego es prohorizo. Prohorizo. Y cuando nosotros hablamos de prohorizo, esta palabra que está aquí es la que ha pasado al español como predestinación. ¿Ok? Pero la palabra está formada por dos partículas que se dividen en este punto acá. Una partícula es pro. Pro viene de pre. ¿Y qué es pre? Antes. Antes o por anticipado. ¿Ok? Pro viene de pre, que significa antes o por anticipado. Y la otra palabra es horizo. Horizo. ¿Qué significa horizo? Horizo significa determinar. ¿Qué es determinar? Nosotros debemos de entender esto como lo dice un diccionario que tengo allá, que es este que está acá, que es el diccionario, para que usted vea, es el diccionario expositivo Vine. Lo muestro para que salga en el video. El diccionario expositivo Vine, ahí dice que determinar significa lo siguiente: delimitar un límite. Delimitar un límite. Ahora, ¿cómo podemos explicar delimitar un límite cuando hablamos de esto? De la acción que Dios hizo allí. Una cosa diferente es pensar en la predestinación como se ha enseñado, y otra cosa diferente es entender que Dios determinó, puso límites a todo lo que Él planeó. En otras palabras, Él determinó lo que yo le llamo, el plan eterno. Él determinó su plan eterno. ¿Qué significa que Él determinó? Ahora que entendemos lo que es delimitar un límite o fijar un límite, ¿qué significa que Él fijó el límite a su plan eterno? Eso significa que cada cosa que está implicada dentro del plan de Dios ya tiene fijado un límite. Que no va a pasar. No va a pasar ni más ni menos. Tiene que llegar exactamente a ese límite. Okay. Mire la idea tan hermosa que podemos sacar de acá. Mire, pues. Determinar es fijar un límite, ¿verdad? Y la palabra es horizo. Mire qué hermoso lo que sacamos nosotros de esta palabra. Híjole. Cuidado. Vaya, mire, pues. Mire qué hermoso lo que le voy a hacer acá. Este es el planeta Tierra, ¿verdad? ¿Ok? Ese es el planeta Tierra. Y digamos que aquí está el Sol. Ese es el Sol. O sea, imagínense ahí la circunferencia gigantesca, ¿verdad? Entonces, el Sol envía la luz al planeta Tierra, como en esta dirección, digamos acá, para esta orilla, ¿verdad? Y de acá, para esta orilla, ¿o no? Eso hace que se cree un efecto de luz y oscuridad en el planeta Tierra. Se crea un ¿qué? Mire, voy a poner en determinar
significa fijar un límite. ¿O qué había escrito yo aquí? Delimitar. Esto produce un efecto de límite en el planeta Tierra, puesto que el planeta Tierra es redondo. Cuando la luz del sol pega, entonces se crea un efecto. Y este efecto lo podemos ver mejor cuando nos paramos a la orilla del mar. Nos paramos a la orilla de la playa, del mar, y vemos lo más profundo del mar. ¿Qué ve al final usted del mar? No se puede ver nada. No puede, ¿por qué? Porque como es redondo, entonces la perspectiva va así, ¿va? Hay una raya nomás. ¡École! ¿Qué hay entonces? Una raya. Una raya. Entonces, Como aquí... se podría decir un límite. Exactamente, a eso vamos, vaya. Entonces, mire, pues. Se crea una línea. ¿Qué es lo que nosotros llamamos? El horizon. ¿Cómo le llamamos, Wilfred? El horizonte. A esta línea le llamamos, oiga esto, horizo. Ah, Horizonte. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo tiene relación lo que estamos estudiando, delimitar un límite? Y cuando nosotros vemos el efecto del sol, de la luz, crea un efecto en el planeta Tierra que es una línea recta. Esa línea recta que nosotros vemos, lo hermoso de todo es que, mire, de esta línea para acá, ¿qué hay? el sol, la Luz. Exacto. Luz. ¿Y del otro lado? Ahora lo hermoso sería pensar en esto, mire, pues. Aquí está lo que le llamamos oscuridad. ¿Verdad? Ahora les quiero preguntar algo. Esto es lo importante de todo. Lo interesante de todo es de que, ¿de qué lado se ve el horizonte? en el lado de la oscuridad. ¿Ah? En el lado de la oscuridad. Si yo estoy aquí, voy a ver el horizonte. El horizonte solamente se puede ver del lado de la luz. ¿Se da cuenta? Sí, porque en la noche en el mar todo se ve oscuro. Exacto, no se puede ver, es Y invisible. en el día sí ves Exactamente. la línea que termina Ujú. cada uno. Entonces, del otro lado de ese horizonte hay oscuridad. Por eso es de que el horizonte, hermano, es una ilusión óptica. Porque no, amén. Porque no estamos hablando de un cuadrado. Si el planeta Tierra fuera un cuadro, ¿cuál sería el horizonte ahí si yo estoy parado aquí? ¿Cuál sería el horizonte? Sería este de aquí. ¿Ok? Entonces, cuando el sol pega de aquí para acá, la luz efectivamente viniera acá y terminara allí. Y si yo comienzo a caminar, voy a llegar al límite de este horizonte, si el planeta Tierra fuera cuadrado. Y de aquí, si pego el salto, entonces caigo. Pero ¿qué pasa con un planeta que es redondo? No pueden llegar. No se puede llegar nunca al horizonte, ¿se da cuenta? Entonces el horizonte es un efecto óptico nada más. Sí, porque si vas en el mar, Desde el- puede llegar hasta allá, hasta allá. Ajá. Le das y eso se va extendiendo. Exactamente, y la línea siempre va a estar enfrente de nosotros. Pero eso solo se ve ¿dónde? Del lado de Del la lado de luz. la luz. Imagínense, Ajá, sí. qué hermoso. Y si nosotros decimos, y si queremos ahondar más y decimos de que ¿quién es la luz? Cristo. Cristo. Busque Lucas 22:22. Sí, leamos Lucas 22:22. ¿Qué dice? Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre
a la verdad del Hijo del Hombre va, según lo que está destinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ok, ¿a la verdad qué dice? El Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. No, pero primero dijo destinado. Ajá. No, es determinado, perdón. Determinado. Determinado. ¿Qué significa, dijimos, determinar? Definir. ¿Definir qué? Un límite. Definir un límite y fijar un límite. ¿Qué significa eso? Que Cristo vino ¿a qué? Cristo vino como a cumplir, a ver a lo que sale allá, a ver o a lo que ya estaba fijado con un límite ya. Era salud. ¿Ya ven? Entonces, determinado. Cristo vino a cumplir lo que estaba determinado. Por lo tanto, les hago la pregunta para que vayamos entendiendo lo que es una predestinación. Si Jesucristo viene a cumplir su propósito que Él había predeterminado, entonces decimos lo siguiente: Cristo viene a morir a la cruz del Calvario, ¿o no? Eso es lo que Él había predestinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El punto es que dijimos al principio, si existe la predestinación, entonces no existe libre albedrío. Pero si no existe la predestinación, entonces el libre albedrío sí existe. ¿Cómo llegamos a la conclusión de esto? Al decir que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario. Pero ¿qué tal si Judas Iscariote decide no entregarlo? ¿Qué hubiera pasado? Que no había un límite. Que no había un límite Que no estaba predestinado. y que no estaba predestinado. Por lo tanto, no podemos decir que Judas Iscariote tuvo la chance de decidir si entregarlo o no entregarlo. Porque ya estaba fijado ¿qué? Un límite. Un límite. Y ese límite, dentro de ese límite, Judas Iscariote sí entraba en ese límite. ¿Estamos entendiendo el punto de lo que es determinar? ¿Cuántos están entendiendo? Porque si no existiera eso, entonces al final Judas pudo haber dicho: ay, yo iba a entregar al maestro, pero mejor ya no lo voy a entregar. Significa que ese límite que Dios puso fue, digamos que aquí hay una línea, ese fue el límite que Dios puso. Dios viene a cumplir ese límite. Eso significa que todo lo que esté antes de ese límite tiene que cumplirse. Pues antes de este límite está ya delimitado que Judas va a entregar a Jesucristo. ¿Ok? Aquí en este límite entonces dice: Judas entrega a Jesucristo y Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Pero de Judas no. De Judas arrepentirse de entregar a Cristo significaría que de lo que estamos hablando antes de predeterminar, fijar un límite de antemano, si Judas hubiera podido cambiar su decisión en este límite, significa que todo lo que Dios hizo por anticipado, antes de o ya destinado, fallaría porque Judas acaba de romper ese límite y lo acaba de correr para otro tiempo. ¿Por qué? Porque ahora diría Dios: oh wow, yo puse un límite acá en donde Judas me iba a entregar, sin embargo, como él se acaba de arrepentir, entonces ahora me toca buscar quién me va a entregar a mí hoy. ¿Sí? ¿Ah? No es la cosa, ¿sí? Y no es la cosa así. ¿Por qué? Porque aquí está el libre albedrío. Si él decide no entregar a Cristo, ahora hay que buscar a otro que lo entregue. ¿Y qué tal si ese otro decide no entregarlo? Hay que seguir corriendo el límite. Entonces Dios no sería un Dios omnisciente.
¿Ya ve cuántas doctrinas botamos a la basura solamente por decir, yo no creo en la predestinación? ¿Ah? Entonces mucha gente me dice, ¿cómo tú puedes creer en una doctrina en donde parece que tú seas un títere de Dios? Ah, yo quiero que Julio se vaya por aquí, y yo por ahí me voy. O yo quiero que Julio se regrese, y yo me regreso. Entonces, como un títere, ¿verdad? Entonces, yo digo, pues prefiero creer en esa doctrina en donde Dios está controlando mi vida. Que somos títeres de Dios. Exacto, prefiero creer que soy un títere de Dios a decir que soy un títere de mis propias decisiones. Porque lo único a donde me va a llevar mis propias decisiones es a dónde. Exactamente. Lo único donde me va a llevar mi concupiscencia es al deseo de pecar, al deseo de irme a dónde? Al infierno, a lo malo. Pero yo prefiero que Dios me delimite a mí, me ponga límites en cuanto a mi vida. ¿Ah? Que me fije límites. Ok, Julio, hasta aquí vas a llegar con esto. Y hasta aquí vas a llegar con esto. Aquí vas a llegar con esto y aquí vas a llegar con esto. Tu ministerio va a llegar hasta aquí. Tú llegas hasta aquí con lo del pecado y hasta aquí terminas este pecado y comienzas con otra nueva vida. Límite. Toda nuestra vida tiene límites. ¿Ah? Tu soltería va a llegar hasta aquí. Porque aquí comienzas una vida nueva con una esposa. Ay, Señor, ¿pero qué hice para merecer esto?